Parece que va a ser el próximo entrenador del Real Madrid Club de Fútbol tras la marcha de Carlo Ancelotti, pero ¿cómo hizo Xabi Alonso para convertir a un equipo que estaba penúltimo en la Bundesliga en el momento en el que llegó a un equipo campeón de la competición nacional en la siguiente temporada? Un doblete que pudo ser triplete de no ser por aquella final de la Europa League que le privó de un invicto absolutamente histórico. Vamos a ver las claves de cómo ha convertido Xabi Alonso a su Bayer Leverkusen en un equipo campeón y en qué medida puede aportar o puede aplicar algunos de esos aspectos del juego en el Real Madrid. Vamos a ello. Si nos llegan a mostrar esta imagen más o menos en 2021, 22, 2020, incluso 2015, 16, hubiéramos dicho que era prácticamente imposible la del Bayer Leverkusen siendo campeón de la Bundesliga, arrebatándole una racha de 11 títulos consecutivos al Bayern de Múnich, que evidentemente ha recuperado esta temporada para fortuna del bueno de Harry Kane, pero la temporada pasada fue un Bayer Leverkusen de escándalo, un equipo que parecía invencible, que ganaba en los últimos minutos una gran cantidad de partidos y un equipo que tenía ese aura de ganador, de a pesar de no salirle las cosas en muchos partidos, sí que desplegaba una idea de juego y un modelo muy concretos a imagen y semejanza de lo que quería su entrenador. Xabi Alonso coge al Bayer Leverkusen en octubre de 2022 en penúltimo lugar tras 8 jornadas de Bundesliga y termina sexto esa primera temporada, llegando a semifinales de la UEFA Europa League, a las puertas de la final continental, y es la 23-24 en la que deslumbra a toda Europa por su modelo de juego, por su estilo y por cómo terminó jugando ese equipo durante todo el año. Es verdad que esta temporada, la 24-25, hemos visto un equipo en el que las individualidades tan espectaculares que vimos la temporada pasada rendir incluso a mayor nivel del que ellos mismos sería, digamos, un techo normal. Bueno, este año hemos visto rendir a varios jugadores a un nivel más medio, más acorde a lo que venían siendo en años anteriores, y un equipo al que no le han salido las cosas tan bien como la temporada pasada, pero aún así el conjunto de Xabi Alonso ha conseguido quedar segundo en la Bundesliga, evidentemente asegurándose la clasificación para la máxima competición europea del próximo año y cayendo en octavos contra un Bayern que sí que fue muy superior en ambos partidos. Vamos a pasar a ver algunas de las claves a nivel táctico, a nivel de juego, que hicieron de este equipo un equipo tan dominante la pasada temporada, y lo que veis en imagen son más o menos los jugadores tipo de Xabi Alonso en ese curso 23-24, los más utilizados por el técnico vasco, con Hradecki en portería, con Frimpong, Tapsoba, Ta, Hincapié y Grimaldo, una defensa prácticamente de memoria. Es verdad que también Kovar tuvo sus partidos, el guardameta, sobre todo en competición europea, y también es cierto que esta temporada ha sido un poquito al revés esa alternancia en la portería, porque Kovar ha terminado jugando más que el propio Hradecki. También es cierto que jugadores como Nathan Tella, como Amin Atli, como Patrick Schick, como en fin, como Mukiele esta temporada, Ezequiel Palacios, son jugadores que también han entrado bastante en los planes del técnico a lo largo de estas 2 temporadas y media que lleva en el cargo del Bayer Leverkusen, ¿no? Pero es un 3-4-2-1 que sí que creo que es el esquema tipo, el esquema ideal de Xabi Alonso en fase ofensiva. Tapsoba, Ta, Hincapié, Grimaldo y Frimpong. Los carriles en este Bayer Leverkusen han sido desde el primer momento un aspecto fundamental. Es un equipo que mezcla varios aspectos de grandes entrenadores. Se nota que tiene mucha influencia de lo que ha pasado en su carrera, Xabi Alonso como entrenador, porque mezcla el juego de posición que le hemos visto de manera espectacular y esplendorosa al Barça de Guardiola, evidentemente salvando las distancias. Es un juego en el que se trata de progresar y de generar superioridades a través de la tenencia del balón. El juego de posición mezclado con el Gegenpressing de la escuela alemana de entrenadores, esa presión tras pérdida, recuperar el balón lo más arriba posible en campo rival, y también una libertad de movimientos, una libertad posicional con algunos matices que también hizo a este equipo muy imprevisible en muchos momentos en la temporada en la que es campeón de la Bundesliga. Porque si bien estamos viendo este 3-4-2-1 que parece fijo, no era ni mucho menos fijo, es decir, todo lo contrario. Un equipo en el que las carreras permanentes de Frimpong y de Grimaldo al espacio eran fundamentales para ganar profundidad. Era un equipo muy profundo en ataque y muy amplio. La amplitud la brindaban tanto Grimaldo como Frimpong, ganando posiciones muy adelantadas y evidentemente arriesgando de esa manera mucho espacio a la espalda. Pero ¿cómo defendía el Bayer Leverkusen esa temporada y cómo pretende defender según lo que es su libreto de juego más habitual? La fase defensiva del Leverkusen de Xabi Alonso, en digamos su sistema predilecto, en ese 3-4-2-1, 3-4-3, es prácticamente un 5-2-3
en la mayoría de momentos, con una defensa bastante adelantada. Es un equipo que asume riesgo porque va a presionar muy arriba normalmente y que también cierra con este 5-2-3 que genera este pentágono. Y es un pentágono que en muchos momentos complica mucho la salida al rival, porque si el rival, imaginemos, tiene aquí dos centrales, vamos a poner dos laterales, uno en la izquierda y el otro en la derecha, y tiene, imaginemos, un pivote en un 4-3-3, ¿vale? Imaginemos que tiene un pivote en esta zona, este número 5. ¿Qué ocurre en estos momentos? El Bayer Leverkusen cierra mucho los espacios por dentro porque el pivote, cuando se va a girar para combinar con alguno de sus jugadores, ya sea un jugador que esté en esta posición, uno más adelantado o uno que esté hacia atrás, se gira y tiene 5 futbolistas alrededor. Y eso es lo que mejor hizo el Bayer Leverkusen, la manera mejor que tuvo de ahogar a los rivales en salida, sobre todo en la temporada 23-24. Es un equipo que forzaba al rival a jugar hacia un costado y ya Frimpong acudía perfectamente y rápidamente, estando muy atento, al otro lado con todo este pentágono basculando para intentar anular la salida del rival, y en muchos momentos fue uno de los equipos que mejor presionó alto de toda Europa la temporada pasada. Pero el Bayer Leverkusen no es un equipo que tenga un libreto demasiado cerrado, es un equipo que fluctúa también dependiendo mucho de las características de la temporada que esté teniendo, y este año sí que le hemos visto un equipo que ha sido más vulnerable en defensa y que ha tenido que acudir muchas más veces al bloque medio, bloque bajo, en un 4-4-2 bastante más claro, con dos líneas de 4 muy juntitas, intentando reducir lo máximo posible el espacio en zona de 3/4, y con Hoffman y con Boniface. En este caso, Hoffman ha tenido muchísimo menos protagonismo esta presente temporada, ha jugado Patrick Schick muchos partidos, Boniface apenas ha podido jugar por lesiones, Nathan Tella ha entrado mucho en contacto con minutos, ha sido un jugador mucho más importante que la temporada pasada, y Mukiele ha jugado también muchos partidos, el fichaje que provenía del Leipzig alemán. Es un equipo que ha variado esta temporada en algunas cosas, no tanto en fase ofensiva, donde es un equipo que le sigue gustando tener la pelota, es un equipo que sigue haciendo ese juego de posición y que sigue siendo muy letal en contragolpes, porque es otro de los aspectos fundamentales del conjunto de Xabi Alonso, pero sí que es un equipo que, al haberse visto más vulnerable en esa presión adelantada, ha tenido muchos momentos de defender en 4-4-2 o incluso en el 5-3-2 en un bloque más bajo. Este sí que es un 11 más fideligno a lo que ha sido el Bayer Leverkusen esta presente temporada, con Kovar en portería, Mukiele, Ta, Hincapié, Frimpong y Grimaldo, aunque es cierto que el nivel individual casi de ningún jugador, ¿no? Pero de Grimaldo y de Frimpong no ha sido el nivel individual que vimos la temporada pasada. Sí que han sido futbolistas, como os dejo aquí en el grafismo, que ganaban mucha profundidad. Incluso Grimaldo le he visto ganar posiciones todavía más interiores que la temporada pasada, acudiendo mucho más a la zona de 3/4, a este triángulo que vemos aquí formado por Nathan Tella, que ha pasado de ser carrilero a ser más un mediapunta, o incluso muchas veces formando el 3-4-3 con Wirtz por detrás como único mediapunta y con Tella como falsa referencia junto a Patrick Schick. Pero os dibujo este circulito aquí, es el circulito de la movilidad, de la libertad de movimientos más clara que ha tenido el Bayer Leverkusen en lo que va de temporada hasta este momento. No es un equipo en el que los tres de arriba, ninguno de ellos prácticamente es una referencia, a pesar de que Patrick Schick lo pueda parecer. Son jugadores que se mueven por todo este frente de ataque. Aparece uno por la derecha, el otro por la izquierda, aparece Grimaldo en zonas interiores y Tella se abre mucho hacia la banda izquierda, lo mismo con Frimpong, que también puede acudir al centro de esa zona de 3/4, con Wirtz más abierto, y sobre todo Florian Wirtz es el futbolista que más libertad tiene en esa zona de la doble media punta. Vamos a empezar ya a ver todo lo que hemos comentado en imágenes cedidas por los amigos de Bundesliga. Fijaos cómo recibe Hoffman, estas son imágenes casi todo de la temporada pasada. Ha recibido Xhaka, la posición de Florian Wirtz, orbitando siempre, en este caso estando muy libre por defecto de la defensa del conjunto rival, yo creo, pero muy libre en esa zona de 3/4, y fijaos cómo ha recibido Hoffman más tirado hacia una banda en esa zona de la doble media punta, en la que los jugadores del Bayer Leverkusen exhibían una movilidad permanente por todo el campo, sobre todo en la parcela, en la zona de 3/4. Fijaos cómo es Wirtz el que recibe, mete el pase interior muy bueno para Victor Boniface, pero ya estaba desdoblando por la banda izquierda Grimaldo en una altura muy elevada, para luego tener que hacer el ejercicio de vuelta a nivel defensivo. Buena definición de Boniface, que la temporada pasada estuvo espectacular. Otra jugada, en este caso un ataque ya en fase ofensiva organizada, un ataque estático, y fijaos la cantidad de gente que acumula el Bayer Leverkusen en el último tercio del campo y la movilidad que tienen todos sus jugadores. Es Grimaldo el que tiene la pelota en ese costado derecho, ha cambiado por completo su costado, su posición, y fijaos dónde están algunos de los centrales del equipo, asumiendo mucho riesgo, pero acumulando muchos jugadores, muchos
alternativas en zonas interiores del campo. El que acaba de recibir es un futbolista que es central. O sea, imaginaos el riesgo que asume en este caso el Bayer Leverkusen para acabar marcando Klosec, un futbolista que tampoco tuvo tanto protagonismo la temporada pasada. Si bien hablamos de un equipo al que le gusta mucho tener la pelota, ese juego de posición, controlar los partidos con el balón, también es un equipo realmente imponente al contragolpe. Fijaos cómo prácticamente de la nada y en 3 toques acaba haciendo un contragolpe de libro. El pase de Grimaldo, que es tremendo, y la definición de Amin Atli, un futbolista importante que define de la mejor manera posible. Otra jugada de ataque organizado del Bayer Leverkusen, fijaos como en este caso es Granit Xhaka, el auténtico motor de este equipo, el que acude como pivote organizador en salida de balón, con la altura de Ezequiel Palacios un pelín más elevada para ofrecer diferentes soluciones en cuanto a altura a su equipo. Con el equipo contrario en un bloque medio, bloque bajo, fijaos cómo se da la vuelta, levanta la cabeza, el balón para Ezequiel Palacios y atención a dónde están ya posicionados los dos carriles del equipo. Fijaos dónde está en la banda derecha Frimpong y dónde está en la banda izquierda a la altura que ya ha ganado Alejandro Grimaldo. En esta ocasión no ha sido tanto una salida de 3 centrales, sino con 2 centrales y con Xhaka incrustado de alguna manera en medio. Esto es una solución que aportaba el Bayer Leverkusen cuando evidentemente podía generar esa superioridad de 2 contra 1 en la primera fase de salida, cuando el equipo contrario estaba mucho más encerrado y no le hacía falta salir con 3 centrales, ¿no? Pero fijaos, lo que quiero que veáis es, ahí está la posición de Florian Wirtz, recupera el equipo rival y aquí la presión tras pérdida es tremenda del equipo de Xabi Alonso. No le da tiempo al conjunto rival a salir, vamos a verlo de nuevo, y al final es Grimaldo el que acaba haciendo un golazo, pero fijaos, recupera y ya está Grimaldo intentando apretar por el costado izquierdo, orientando muy bien la posición Wirtz, adivinando dónde va a ir el pase, recibe Grimaldo y hace una jugada tremenda para marcar un auténtico golazo. La temporada de Grimaldo, la pasada, fue un auténtico cañón. Y fijaos en esta transición, en lo que es otro ejemplo de este equipo que era absolutamente brutal al contragolpe. Si bien dominaba gran parte de los partidos, que uno de los equipos fue, de hecho, la temporada pasada el mejor equipo en cuanto a posesión, el que más la tenía, pero este golazo de Nathan Tella también nos demuestra que era un equipo, sobre todo la temporada pasada, que podía contragolpear de manera perfecta. Otra jugada que nos muestra lo trabajado que está este equipo y lo interiorizado que tenían el intercambio de posiciones y las coberturas, ¿no? Fijaos cómo roba Josip Stanisic, este año jugador del Bayern de Múnich, y cómo es Robert Andrich el que ya ocupa esa posición, le hace la cobertura para ser el tercer central, la posición que estaba ocupando en el campo Stanisic, con Nathan Tella por el costado derecho como carrilero y con Grimaldo por la banda izquierda. Esa cobertura que hace Robert Andrich ya permite que el espacio que tenía que ocupar Robert Andrich lo ocupe Florian Wirtz bajando a recibir y permite también que Granit Xhaka pueda ganar un poquito más de altura en un concepto que me parece fundamental. La búsqueda siempre del tercer hombre, del hombre libre. En este equipo ha sido un concepto muy trabajado y la ocupación de espacios también fundamental. Lógicamente en el juego de posición es algo pues esencial, ¿no? Para que pueda funcionar, pero el hecho de que pueda bajar Florian Wirtz, porque ha bajado Robert Andrich, hace que Granit Xhaka pueda ganar más altura y cambiar de banda, cambiar la orientación del juego, uno de los principios fundamentales de este Bayer Leverkusen, acumular a gente en un lado para después progresar por el costado contrario. Fijaos el balón de Granit Xhaka, ya en la banda izquierda es Wirtz el que vuelve a recibir y al final el que acaba rematando es Nathan Tella, el carrilero derecho del equipo que estaba prácticamente en el inicio de la jugada y es el que acaba finalizando. Un equipo que ya digo, el intercambio de posiciones, la movilidad, la ocupación de espacios acabó siendo absolutamente definitorio para las aspiraciones del conjunto de Xabi Alonso, ¿no? Fijaos en una nueva transición, la verdad que también físicamente era un equipo muy dominante la temporada pasada y el gol que le acaba marcando al Bayern de Múnich en lo que fue una temporada pasada en la que fue la bestia negra del conjunto en ese momento de Thomas Tuchel. Otra jugada en posicional del Leverkusen, fijaos cómo es Robert Andrich que tiene la pelota, al lado en horizontal Granit Xhaka, muy cerquita ya está jugando Florian Wirtz, la doble media punta junto a Jonas Hoffmann y fijaos dónde están nuevamente los carrileros ya en posiciones muy adelantadas. Al final es un golazo de Florian Wirtz tremendo. Aquí nuevamente, otro de los aspectos fundamentales, la inclusión de los pivotes como terceros centrales. Ya lo hemos visto en una jugada anterior, pero aquí lo estamos volviendo a ver con Robert Andrich y la posición del central derecho muy abierto, muy arriba, ni siquiera se ve al carrilero diestro en la imagen y aquí claramente estamos viendo también nuevamente la profundidad del carril y la cantidad de jugadores que acumula por dentro entre los mediapuntas
y el delantero que actúa en ese momento como referencia, que es Patrick Schick. Ahí está la pelota hacia un costado, el recorte, la pelota queda suelta y un gol espectacular de Granit Xhaka, que también otro que renació de la mano de Xabi Alonso, ¿no? Pero un equipo que acumula muchos jugadores en zona de ataque, que arriesga mucho con la presión, que sale en salida con 3 centrales o con 2 centrales más un pivote incrustado entre ellos, y que al final todo se resume en generar superioridades por el centro para acabar atacando por las bandas en la mayoría de sus momentos, lógicamente por los carriles que tiene tan potentes. Vamos a ver ahora algunas imágenes de la fase defensiva del Leverkusen. Fijaos cómo es una presión alta muy evidente, y lo que os comentaba del pentágono entre estos jugadores, estos 5 futbolistas, con Piero Hincapié, que es el carril izquierdo, ganando mucha altura para tapar directamente al lateral derecho y también complicar mucho la salida por dentro, porque aquí, en este pentágono, dentro del pentágono, es muy difícil meter la pelota, y el que meta la pelota ahí, si hay un pivote con mucha habilidad, pues probablemente pueda salir, pero es realmente complicado. Esta imagen de los amigos de Y-Scout. Fijaos cómo es un 5-2-3, 5-3-2 en muchos momentos, 5-4-1 cuando está en un bloque bajo más cerrado, pero lo que os comentaba del pentágono y de intentar forzar al rival a salir por una de las bandas. Y fijaos la altura de la línea defensiva. Lógicamente, quizá no asume tanto riesgo como el Barça de Hansi Flick, pero no está tan lejos el Bayer Leverkusen, sobre todo, como digo, la temporada pasada. Tapsoba y Odilon, fijaos, Odilon es Kosunu, futbolista que estuvo el año pasado, esta temporada ya no estaba, pero fijaos la altura que gana la línea defensiva en la fase de ataque organizado del rival. Y cuando va a salir ya tiene Hincapié muy cerquita el lateral derecho, y esta línea de 3 que en este caso pasa a ser el 5-2-1-3, con Azmoun con el delantero centro un poquito más retrasado y con Frimpong ya yendo a presionar al lateral derecho. Era difícil salirle jugado al Bayer Leverkusen cuando los jugadores estaban tan en forma. Y aquí la imagen que más o menos puede definir la fase ofensiva del Bayer Leverkusen con todo lo que hemos comentado, ¿no? Contra la salida de 3 centrales, en este caso es Andrich el que se incrusta aquí atrás, estaba jugando como central en ese partido, es Palacios el que puede ofrecer el apoyo, y ya en este 3-2 generas la primera superioridad por el centro para después abrir a la banda, con Frimpong en una altura muy alta, valga la redundancia, y con ya por el otro costado Grimaldo o Hincapié ganando la profundidad, con Wirtz muy libre, en este caso incluso actuando como falsa referencia ofensiva, y una doble línea de media puntas por detrás de él. Otra imagen que lo ilustra, este pentágono en la fase defensiva, en el 5-2-3, y aquí hay 2 pivotes, presumiblemente son los a los que les va a llegar el balón para iniciar, y tiene muy difícil darse la vuelta porque a la que se lo den, uno de estos jugadores les va a morder por detrás, y al final pues era difícil jugarle al Leverkusen de Xabi Alonso, sobre todo el año pasado, porque este año sí que ha tenido muchas más, o se le han visto mucho más las costuras en defensa, sobre todo, ¿no? Si se acaba produciendo esta imagen, la de Xabi Alonso llegando al banquillo del Santiago Bernabéu, entrando al Real Madrid, ¿qué cosas va a poder implementar de lo que es su modelo de juego, su libreto, en el conjunto blanco? Bien, yo creo que no todas, es evidente que no todas, además le he leído en varias entrevistas que él prefiere adaptarse a los jugadores que tenga, adaptar su idea en base a eso, más que al revés, que creo que es una virtud como entrenador, ¿no? Veo difícil, sinceramente, que el Real Madrid juegue con 3 centrales. De hecho, no quiero ahondar demasiado en esto porque quiero grabar un vídeo con Julio en el plató hablando precisamente de lo que puede ser este próximo Real Madrid. Pero hay conceptos como la presión adelantada, hay conceptos como la altura de los laterales si no llegan a ser carrileros, hay conceptos como el juego de posición que quizás sí que pueda implementar. Pero como digo, a modo de premisa para el vídeo que grabaremos con Julio, creo que no va a poder implementar todo lo que hizo en el Bayer Leverkusen porque son jugadores distintos, al menos los que tiene en este momento en el Real Madrid, con características que no tienen nada que ver en muchos casos, sobre todo por las bandas, un equipo de Leverkusen que fundamentalmente creaba superioridades para jugar por las bandas. Así que esto es lo que hay. Dejadnos en comentarios si os gustan este tipo de análisis más profundos, más detallados y más largos de equipos. Lo hicimos con el Barça de Flick versus el Bayern de Hansi Flick hace unos días, y lo haremos con más equipos si es que os gusta. Así que seguimos con mucho más. Llega lo más bonito de la temporada. Un abrazo. Chao, 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 chao.